La Iglesia acepta los nuevos retos que le presenta la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana. Comenzamos. Buenas noches. Hoy vamos a hacer este camino con el migrante, acompañado de la palabra de el Papa Emérito Benedicto XVI en uno de sus últimos mensajes a los migrantes y refugiados. Y tiene como argumento los 50 años del Concilio Vaticano II y también los 60 años de la Constitución Apostólica Exsul Familiae, la familia migrante. Una constitución apostólica que carece de muchas citas bíblicas. Hay una ausencia total de las Sagradas Escrituras y hace mucho énfasis en cuestiones canónicas y una larga historia del fenómeno migratorio, principalmente de Europa. Y con este motivo, pues estos dos motivos, el Concilio Vaticano II y los 60 años de esta Constitución Exsul Familiae, le mueven a llevar este argumento. También es movido por el Año de la Fe y por ello escribe este mensaje y lo titula Migraciones, peregrinación de fe y esperanza. Es el lema del mensaje de Benedicto XVI para la jornada del migrante y del refugiado. Entonces, quisiera comentar sobre este contenido de este mensaje. Como decía, el último en cuanto al fenómeno migratorio. Y él decía ya en su encíclica sobre la caridad, el Papa hacía alusión a los millones de hombres y mujeres que viven la experiencia de la migración como un fenómeno que impresiona por sus grandes dimensiones, por los problemas sociales, económicos, políticos, culturales y religiosos que suscita por los dramáticos desafíos que plantea a las comunidades nacionales y a la comunidad internacional. Esto lo comenta en el número 62. Y son a estos personajes, a estos hermanos, a los que quiere acercarse la Iglesia, que mediante el anuncio, la celebración y la actuación en la caridad tiende a promover el desarrollo integral del hombre. Lo hacemos a los 60 años de esta promulgación de la Constitución Exsul Familiae, comprometidos en la celebración del Año de la Fe, acogiendo con ello todo empeño en relación a la nueva evangelización. Y en relación al Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes hacía mención que la Iglesia avanza juntamente con toda la humanidad, haciendo suyos los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres,
especialmente de los pobres y de cuánto sufren. El Papa presenta la migración como un viaje, la vida como un viaje, asemejándose también al evangelista Lucas, que nos presenta la vida de Jesús como un viaje, un Jesús en camino que va de la parte más baja geográficamente a la parte más alta. Y para este viaje, pues el Papa mete dentro de esta maleta su fe, su esperanza, esto que todo hombre debe tener muy presente. Una fe de que puede dejar atrás una vida oscura, una vida inmersa en la necesidad, una vida al margen del bien común, al margen del desarrollo. Y por la otra, pues la esperanza de poder alcanzar algo mejor, poder perder ese miedo y emprender un camino que sea favorable, que sea conforme a su dignidad. Y por ello, ante el amplio movimiento de gentes en camino, considerado todo este movimiento como un nuevo credo del hombre contemporáneo. La fe nos recuerda que todos somos peregrinos de los nuevos cielos y la nueva tierra en los que habite la justicia. Este es el deseo, al menos simbólicamente, como celebrantes, como los que presiden o concelebran en una celebración eucarística, hacemos este camino de la parte más lejana del templo hacia el altar. Somos peregrinos y vamos con ese deseo de ir más allá de un espacio físico. Por ello, aquí el Papa tiene presente pues este itinerario que se ayuda de la fe y de la esperanza. Con esta humanidad hace camino la Iglesia, compartiendo su fe, su esperanza y su amor. En un mundo convertido en una pequeña aldea global en que llevamos a gala considerarnos ciudadanos del mundo y en el que encuentran todas las facilidades de circulación, principalmente los mercados y el dinero. Parece que solo hubiera fronteras para los emigrantes. Es ahí donde se elevan estos muros, estas políticas herméticas que no permiten el libre tránsito del hombre. Y la Iglesia, primeramente, reconoce el derecho que tienen los estados a regular estos flujos migratorios y a adoptar las medidas políticas dictadas por el bien común, garantizando el respeto de la dignidad de toda persona. Pero también la Iglesia, al reconocer este derecho de los estados, también afirma el derecho fundamental de las personas a emigrar. Y por ello el Concilio Vaticano II será un instrumento que Benedicto tendrá presente, y de ahí que tenga
a mano el texto de Gaudium et Spes número 5, y la Iglesia tendrá que seguir abogando por la implicación de la comunidad internacional en el desarrollo de los pueblos más pobres, a fin de que en sus habitantes pueda hacerse real también el derecho a no emigrar, proclamado tanto por el Papa Juan Pablo II, que de Dios goce, y también como lo hizo Benedicto XVI. Las migraciones son en su mayoría, como dice el Papa, el resultado de una precaria economía, de la falta de bienes básicos, de desastres naturales, de guerras y de un sinfín de desórdenes sociales. Y también podemos decir pues que el hambre no conoce fronteras, hay pobreza en todas partes, y por ello se ha apelado en su momento a que estos países poderosos económicamente condonaran las deudas a los países pobres para que puedan realmente crear una estructura de desarrollo, que puedan crear estructuras justas donde todos puedan participar del bien común, pero son solo exhortaciones, consejos, motivaciones por parte de la Iglesia que no han tenido un eco, no han tenido una resonancia en estas políticas y economías. Ya volvemos para continuar con este mensaje. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando. Cena conferencia en Café Católico La Parábola con Horacio Trujillo. Cupo limitado, 150 pesos por persona. 20 de junio, 8 p.m. Este es un evento pro Radio Koinonia. Apoya a tu estación arquidiocesana. Aparta tu lugar al 622-8962. Este es un evento pro Radio Koinonia. Cena conferencia en Café Católico La Parábola. Joven, tú puedes ser sacerdote. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a sus preseminarios de verano, segunda y tercera semana de julio. Mayores informes al 684-2822. Joven, tú puedes ser sacerdote. Porque en el corazón de mi madre la iglesia, yo quiero ser el amor. ¿Conoces alguna empresa o negocio interesado en anunciarse en nuestra estación? Llámanos, nosotros nos pondremos en contacto con ellos. Nuestro teléfono es 622-8962 en Tijuana. Únete a quienes levantan la voz para evangelizar. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor, inmigrante de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Bien, el Papa Benedicto XVI ha titulado Peregrinaciones de Fe y Esperanza su último mensaje en relación a los migrantes y refugiados. Y cuántas veces frustradas estas peregrinaciones de fe y esperanza. El migrante con frecuencia solo encuentra las vallas por delante,
el desierto a sus espaldas o la arriesgada travesía a través del mar. Y todo esto no deja de dolernos por la repetida tragedia de tantos emigrantes que han dejado y siguen dejando su vida en el mar. Los africanos tienen que tomar el mar, los cubanos, los haitianos, y hoy pues en nuestro territorio litoral cada vez más se arriesgan a pasar a Estados Unidos a través del mar, algunos que son abandonados. Y bueno, qué decir de este operativo Guardián, que es severo, que ha obligado a crear nuevas rutas de acceso hacia los Estados Unidos, nuevas rutas con riesgos muy grandes, ya que tienen que atravesar zonas desérticas, y todo ello de alguna manera ha incrementado el número de víctimas de este operativo, de este hermetismo. Y pues a la vez la Iglesia denuncia el abuso de las mafias que explotan y trafican con las necesidades de los emigrantes. La Iglesia ha abogado por medidas generosas a la hora de regular los flujos migratorios, medidas que no se reduzcan como pide el Papa: el cierre hermético de fronteras, al endurecimiento de las sanciones contra los irregulares. En estos últimos años hemos visto cómo se ha acrecentado el número de las deportaciones injustas, y personas que han hecho su vida más en Estados Unidos que en nuestro país les cuesta adaptarse, no pueden realmente tener una armonía, una paz en sus personas, puesto que han sido desarraigados, han sido desprendidos de sus familias y de un lugar que para ellos ha sido ya un medio de vida. Por ello, los dramas del estrecho reclaman más medidas orgánicas y multilaterales que sean eficaces. Los escenarios de las migraciones en el mundo pues son diversas, pero hay sin duda muchas semejanzas. Lo que podemos notar es cómo se ha ido perdiendo esa homogeneidad étnica y cultural, dando paso así a la diversidad. Y esta diversidad puede y debe ser contemplada como una riqueza, como un signo positivo del camino de los pueblos hacia la fraternidad universal querida por Dios. Es decir, el hombre al final puede convivir, puede entrar en esa relación con el diverso, puede realmente tolerar esa asimetría, esas accidentes, situaciones que nos hacen distintos unos de otros. Podremos sin duda alcanzar a formar parte de una fraternidad, de una hermandad. Y algo que también pues es común a todas las geografías pues es la situación del incremento de extranjeros.
regularmente han subido estos índices de extranjeros, donde se hablan de millones, y tener presente aquellos que están de una manera irregular, tener presente a los que han logrado una nacionalización, al final vienen a ser considerados extranjeros, y todo esto pues puede levantar los índices. Y pues qué decir de los problemas económicos que se viven en estos países donde hay un alto número de extranjeros. Vemos la situación pues de Grecia, vemos la situación de España, países que luchan contra el desempleo, contra la huelga, y pues aquí es donde hay una confrontación entre extranjeros y autóctonos, donde inmediatamente se señala al extranjero como el culpable, y pues no perder de vista que regularmente el escenario es la crisis económica y también moral, lo que está golpeando a numerosas familias, a millones de personas. Por ello, los inmigrantes, sin ser causantes de la crisis, son las primeras víctimas de la misma, como ya hacía notar con las exageradas deportaciones. Perdón. La huelga que afecta a millones de trabajadores autóctonos y los recortes sociales en algunas áreas de atención pública pueden sin duda resultar desfavorables para la integración de los extranjeros, aunque al parecer hasta ahora no ha habido episodios de xenofobia de una especial gravedad. No han faltado los conatos en algunos de culpar a los inmigrantes de la situación, aquellos que para nuestro Padre Dios son los primeros destinatarios de su reino, son los primeros en estorbar en el reinado materialista del bienestar. Por ello es que las instancias eclesiásticas y también civiles han levantado su voz ante determinadas medidas que afectaban a algunos inmigrantes y que podían dejar desprotegido su derecho a la salud, que por ser un derecho universal ha de ser accesible a todas las personas. Y esto es lo que estamos viendo en común en diferentes países, que los autóctonos ven cada vez el recorte de servicios, dando pues la excusa de que ya no se es posible verse favorecido de tanto servicio, e inmediatamente pues al extraño, al extracomunitario se le quiere hacer responsable de esa falta, de ese recorte de servicios. Por ello, el abogar por estas situaciones. También han abogado por medidas alternativas en lo referente a los centros de internamiento, y mientras tanto que se facilitara la atención social y religiosa en los mismos. Y conscientes de la importancia de la familia para la integración,
han pedido que se favorezca la reagrupación familiar. Un problema pues también fuerte, donde en la deportación no consideran importante la división de la familia. Hay personas que tienen hijos discapacitados y necesitan de su padre, de su madre, del apoyo, de la ayuda, y estos criterios no los tienen en cuenta. Son deportaciones pues inhumanas. Podrán tener la razón en que la persona está ilegalmente, pero no ven las necesidades, no ven este sentido de caridad, de justicia. Bien, volvemos para seguir con este comentario al mensaje del Papa. Y me fui inmigrando de lugar en lugar, de país en país. Yo me fui inmigrando. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Coinonía Media, www.tjcatólico.com. Cuando el gobierno ve a un ecologista jugarse la vida por un huevo de halcón, ve en él un héroe. Y cuando ve a un provida en la puerta de una clínica abortista, ve en él a un fanático. ¿Esto les parece lógico? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. ¿Sabías que los pioneros del Evangelio en la península de Baja California fueron los jesuitas, los franciscanos y los dominicos? 50 aniversario, Diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962, con LADA 664 en México, y desde Estados Unidos marca 866-228-4305. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor, inmigrante de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. Bien, hacía mención de la influencia que tiene la economía en ciertas medidas y también ciertas consecuencias. Uno de los elementos también comunes a varios países es el incremento en las perspectivas laborales, como miles de personas quedan desplazadas, y esto está haciendo que se reanude la emigración de países que hace 50 años estaban en una situación paupérrima, difícil, y que llegaron a ser potencialmente económicos. Hoy se están viendo en esta necesidad de volver como hace 50 años a emigrar a aquellos países vecinos, y sobre todo la fuerza joven, que es la que va hacia otros países, acrecentando pues la crisis. Y bien, tendríamos que ver cuál sería la aportación específica de la Iglesia. La condición de emigrante, como dice el Papa, se ha convertido en un ejemplo de la vida cristiana. Manifiesta la humildad, la
provisionalidad y la dependencia del ser humano respecto a Dios en el peregrinar de su existencia. Es decir, el migrante tiene esta certeza, esta cercanía de Dios, un Dios que no lo abandona, un Dios que está junto a él. Y pues tendríamos que ver también autóctonos y emigrantes juntos, donde se tendrían que unir nuestras fuerzas para caminar siempre hacia adelante, porque la virtud teologal de la esperanza alimenta las esperanzas humanas de mejorar, de no ceder al desaliento, y quien espera la vida eterna, porque ya goza de ella por adelantado en la fe y los sacramentos, nunca se cansa de volver a empezar en los caminos de la propia historia. Por ello creo que la Iglesia tiene que sugerir algunas pistas de actuación, y en estos tiempos de crisis prolongada, donde la solidaridad debe ser reforzada. Ya en las cartas de San Pablo vemos cómo él hacía estas colectas para mandar ayuda a Jerusalén. Un Pablo que ve la necesidad de ser solidarios con la iglesia de Jerusalén. Y pues hoy en día realmente la situación es muy difícil económicamente. Y para seguir trabajando en la defensa de los derechos de las personas migrantes, en la misma promoción de una cultura hospitalaria, de la integración y la inclusión que facilite a las personas su incorporación con todos sus derechos de la comunión, superando el simple asistencialismo, ir más allá de una asistencia, de una ayuda económica, de una ayuda alimentaria, y allí donde sea posible o necesario, denunciar y trabajar por evitar las causas de los desplazamientos forzados. Una tarea que debe ser general, debe ser una ayuda y una acción de todas las naciones, tanto los ricos, como ya decíamos, pues condonar estas deudas, apoyar al desarrollo, al progreso, a la creación de fuentes de trabajo para evitar estos desplazamientos forzados, y también a los estados el generar en su propio territorio, en su propio espacio, estas fuentes de trabajo. Y creo que en nuestro país pues nos falta mucho en la inversión de la investigación, y pues de ahí que muchos de nuestros jóvenes busquen otros horizontes y veamos esta gran pérdida de talento, de fuerza, de ingenio. Asombra, a pesar de la escasez de medios y recursos, la multitud de iniciativas eclesiales. Algunas sin duda son admirables, que se realizan en nuestra iglesia en favor de los inmigrantes, y por ello se hace necesario seguir con la formación y promoviendo el trabajo en redes que de alguna manera permiten compartir lo que se hace
enriquecernos mutuamente con las iniciativas de los otros, que al final nos llevará a ser más eficaces. No estaría de más que se recuperara la colecta que antes se hacía o se sigue motivando. Me parece que es el 20% de lo que se recaude. Los párrocos son llamados a que el Día del Migrante destinen el 20% del total a la acción propiamente de la movilidad humana. Y esa colecta en esa jornada del migrante, pues potenciar la atención y la acción pastoral en favor de los inmigrantes. Y pues son muchas las dificultades que afectan a los inmigrantes. El desvalimiento, el desarraigo, el desamparo, la explotación en que frecuentemente se encuentran, el problema de hacer frente a sus deudas sin tener que verse en la calle, sin tener que verse en la necesidad. Por ello, ofrece a la Iglesia todas estas dificultades, todas estas adversidades, le ofrece a la Iglesia la oportunidad y reclama de ella la obligación de ejercer de buen samaritano, que cure sus heridas, les ayude a levantarse y a recobrar la conciencia de su dignidad. Camine con ellos, les proporcione hogar y nueva patria y les preste algo de su propia vida y riqueza. Al menos la Iglesia siempre ha tenido este sentido maternal, este sentido de solidaridad, este sentido de caridad. Es en el seno de la Iglesia donde vemos surgir los hospitales, donde vemos surgir orfanatos, centros de ayuda, de capacitación, en fin. Por ello se hace necesario exigir a la Iglesia que sea un signo de esperanza para estas personas pues afectadas, y también exigir a las autoridades para que los costes de los rezagos, las deudas de tener una economía, pues no vengan a recaer sobre los inmigrantes, arbitrando más bien medidas necesarias para que reciban las ayudas sociales y oportunas. El sostener un estatus económico, pues vemos que ha ido en detrimento de muchos migrantes, sobre todo pues va sobre las espaldas de los pobres. Por ello habrá que exigir a los gobiernos el que tengan una mayor consideración en el gran número de pobres o en el gran número de personas que podrán verse afectadas por estas decisiones que solo acarrearán beneficio a muy pocos, y el crecimiento del número de pobres. Ya volvemos para ir concluyendo de este mensaje. Y me fui
Congreso de Alabanza, Adoración y Sanación. La Alianza, signo de amor a Dios y a los hermanos. Te esperamos los días 13 y 14 de julio en el Instituto México a partir de las 9 de la mañana, donde además se llevará a cabo la reunión Región Noroeste de la Hermandad de Comunidades de Alianza. Habrá talleres para jóvenes y adolescentes de dones y carismas del Espíritu Santo, música, sanación e intercesión, predicación, dirección de asambleas y talleres para los más pequeños. Y desde San Luis Potosí disfrutaremos de un gran concierto con Aldo Blanco, Quinto Congreso de Alabanza, Adoración y Sanación. Pide informes al 622-8962. Asistirán comunidades de Mexicali, Tecate, Guerrero Negro, Ciudad Juárez, Los Ángeles, siendo Tijuana sede de este congreso. Aparta tus boletos ya. Quinto Congreso de Alabanza, Adoración y Sanación. La Alianza, signo de amor a Dios y a los hermanos. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya vienen los días de campaña de donación a favor de Koinonia Radio. ¡Prepárate! 2 y 3 de julio. Durante toda nuestra programación estaremos recibiendo tus donativos. Estos ayudan al sostenimiento de nuestra estación. Campaña a favor de Koinonia Radio, 2 y 3 de julio. ¡Prepárate! Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor. Bien, nos vamos acercando a la conclusión. Dentro de estas iniciativas que debe tener la Iglesia, como ya cita el Santo Padre, la solidaridad, nos recuerda la respuesta diferenciada que la Iglesia, por la misión confiada por el mismo Cristo, está llamada a prestar. Y es la especial atención y cuidado de la dimensión religiosa, su tarea más importante y específica. Los emigrantes no son solo destinatarios de una acción social, de una ayuda, sino también de la misión evangelizadora de la diócesis y de sus parroquias e instituciones. Se invita también a cuidar la dimensión más netamente pastoral, el servicio a la fe, y no solo los servicios que brotan de la fe. La verdad evangélica y la salvación ofrecida por Jesucristo, propuestas con toda claridad y con absoluto respeto hacia las opciones libres de que cada uno pueda hacer, lejos de ser un atentado contra la libertad religiosa, es un homenaje a esta libertad a la cual se ofrece la elección de un camino que incluso los no creyentes juzgan noble y exaltante. Al menos lo podemos ver en Evangelii Nunciandi, número 80. Y el deseo de que los hermanos bautizados en la Iglesia Católica, venidos de otros países, puedan encontrar en nuestros lugares su propia casa, lo que encontraban en la comunidad cristiana aquellos extranjeros en la diáspora, a los que va dirigida la primera carta de Pedro. En medio de la opresión política, la explotación económica y la exclusión social, encontraban en la comunidad cristiana la palabra de esperanza. Su familia, el lugar de convivencia en dignidad, sin tener que renunciar a lo más genuino de su cultura.
más aún que encuentren la posibilidad de poner al servicio de los demás sus propios carismas, su manera propia de sentirse comunidad y su compromiso. Es decir, contigo también, ¿verdad? Tú puedes hacer, ejercer esto que muchas veces ha sido como una aportación a una solución, el intercambio de presbíteros a participar con responsabilidad en nuestras iglesias. Bien, en este año de la fe, pues queremos manifestar a todos los inmigrantes y autóctonos una convicción profunda que brota de este mensaje del Papa, que lo mejor que nuestra iglesia puede ofrecer a nuestros hermanos, los hombres, no son ni siquiera sus obras sociales, sino a nuestro Señor Jesucristo. Con Él todo lo demás viene por añadidura. Y al final el Papa emérito Benedicto XVI les decía a los migrantes: queridos hermanos, que esta jornada los ayude a renovar la confianza y la esperanza en el Señor, que está siempre junto a nosotros. Y les decía que no perdieran la oportunidad de encontrarlo y de reconocerlo en el rostro de en los gestos de bondad que reciben durante su peregrinación migratoria. Les invitaba a alegrarse porque el Señor está cerca y con Él pues pueden superar estos obstáculos y estas dificultades. Con ello pues el Papa vuelve a lo difícil que es este camino, pero vuelve a este binomio de fe y de esperanza. Un hombre que puede salir adelante con sus aspiraciones, sus capacidades, sus proyectos, y de ahí que pues el hombre no pierda la esperanza de alcanzar la plenitud, el respeto de sus derechos humanos fundamentales, y pues que cada uno pueda facultarse y establecerse donde considere más oportuno para una mejor realización de sus capacidades, aspiraciones y proyectos, pero que siendo realistas, el actual contexto sociopolítico y el derecho a emigrar, pues, o no emigrar, a tener las condiciones para permanecer en la propia tierra, tendrán que ser también, pues sin duda, una lucha. La Iglesia tendrá que seguir levantando la voz, puesto que ya decía el beato Juan Pablo II que es un derecho primario del hombre vivir en su propia patria. Sin embargo, este derecho es efectivo solo si se tienen constantemente bajo control los factores que impulsan la migración. Actualmente vemos que muchas migraciones son el resultado pues de la precariedad económica, de la falta de bienes básicos, de desastres naturales, de guerras y de desórdenes sociales.
en lugar de que fuera una peregrinación animada por la confianza, por la fe, por la esperanza. Así el migrar se convierte entonces en un calvario para la supervivencia, donde los hombres y mujeres aparecen más como víctimas que como protagonistas y responsables de su migración. Mientras que hay emigrantes que alcanzan una buena posición y viven con dignidad, con una adecuada integración en el ámbito de acogida, son muchos los que viven en condiciones de marginación y a veces de explotación y privación de los derechos humanos fundamentales, o que adoptan conductas perjudiciales para la sociedad en la que viven. Este camino que nos ha querido presentar el Papa, un camino que lo hacemos con esta fe y esta esperanza, pues incluye derechos, deberes, atención y cuidado a los migrantes para que tengan una vida digna, pero también atención por parte de los emigrantes hacia los valores que ofrece la sociedad en la que se insertan, para que realmente podamos tener este beneficio en las dos partes, podamos tener este enriquecimiento y pues sobre todo alcanzar esta fraternidad, esta hermandad. Bien, creo que este último mensaje del Papa Benedicto XVI, este Papa emérito, pues de alguna manera ha abrazado toda la situación social, política, económica que vive este fenómeno migratorio. Aunque hace alusión a la Constitución Exsul Familiae y al Concilio Vaticano II, pues vemos que tiene más referencia hacia el Concilio Vaticano II que la misma Constitución. Esta Constitución, pues no fue el gran qué, pero fue un gran intento. Como decía, creo que son 2 citas bíblicas y un gran contenido histórico de la migración en Europa. Gracias por la atención, nos vemos la próxima semana. Buen camino. Para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña. Gracias por haber participado con nosotros en tu programa Movilidad Humana. Te invitamos a que vuelvas a estar con nosotros la próxima semana por tu canal, Radio Koinonia 1420 AM, www.tjcatólico.com. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.